Amén. Señor los bendiga una vez más. Nos da mucho gusto y un placer, ¿verdad? Y una bendición que nuestra hermana Dacia esté esta mañana con nosotros. Nos va a entonar una alabanza especial en este día, así es que gocémonos juntamente con ella, ¿verdad? Y que esta primera alabanza es para el Señor primeramente y después para que nosotros nos gocemos en ella. Amén. Así es que ella nos dice y su esposo también está con nosotros. Bienvenidos. Gracias por la invitación y me siento bien feliz de estar aquí con la iglesia. Amén. Mute a todos, menos a este y Una pequeña introducción de este canto. También nosotros, mi esposo y yo, estábamos pasando por un buen pleito de recién llegados a la iglesia y yo no quería ir a la iglesia y una hermana me la mandó por teléfono el canto y me dijo, le dije, ¡ay, qué linda! Me dice, te la enseño con la condición de que cantes en la iglesia. Y yo, es que ese canto a mí me habló mucho y sí, pues lo tuve que aprender y lo canté en la iglesia. Y para mí, no soy profesional, pero pues me gusta cantarle a Dios. Amén. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barroso, moldea mi vida a tu parecer, haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar y en un vaso nuevo te voy a transformar, pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Gloria a Dios. Porque Dios al que ama lo disciplina. Amén. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar y en un vaso nuevo te voy a transformar, pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque
tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Dios los bendiga. Señor les bendiga, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias al libro de Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 15. Y vamos a estar ahí unos versículos 1 al 11. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios, primera a los Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Acompáñenme en una oración. Padre amado, gracias, Señor. Una vez más, Señor, estamos delante de ti, Padre, rogándote que seas tú, Señor, quien nos instruya, que seas tú, Señor, quien nos abre el corazón para escuchar tu santa palabra, Señor, y que podamos ponerla en práctica, Señor. Te pido, Señor, si hay alguien que nunca te ha conocido en realidad como su único y suficiente Salvador, que sea hoy el día que tú abras su corazón y que pueda entender las verdades de tu santa palabra. Que solamente hay un Salvador, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Y que este Jesucristo vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros. Pero no nada más vino y murió, sino que resucitó milagrosamente por ti, Señor. Que Él vive, Cristo vive y reina para siempre. Y Él quiere dar vida eterna a cada uno de aquellos que ponen su fe en Él. Glorifícate, Señor, en este día. Gracias, Padre, porque sabemos que te gozas en la alabanza de tu pueblo, Señor. Y sabemos que tu Espíritu Santo mora, Señor, en este lugar, Padre. Así que te rogamos, pues, Señor, que nos guardes, nos cuides del enemigo y que nos ayudes a continuar adelante. Bendice a cada uno de tus hijos que está aquí y a aquellos que nos están viendo también, Padre. Pedimos tus bendiciones sobre ellos, especialmente, Señor, si algunos de ellos no te han conocido, que hoy sea el día, Padre, que abra sus ojos, que abra su entendimiento y que puedan experimentar esa vida nueva que tú ofreces. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Ahí vemos, hermanos, en nuestras Biblias, estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todavía está reciente, ¿verdad? La semana pasada celebramos que nuestro Señor Jesucristo resucitó, que la tumba no lo pudo encerrar. Y seguimos adelante. Tenemos que recordar siempre lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. A través de la historia, desde los días de Cristo, ha habido personas que se han levantado tratando de desacreditar el hecho indiscutible de que Cristo resucitó. Aún en esos días, en los días del Señor Jesucristo, los fariseos, los religiosos de ese tiempo, dieron mucho dinero a los soldados, aquellos que lo estaban resguardando la tumba, para que dijeran que sus discípulos habían venido de noche a llevarse el cuerpo. Se puede ver aquí la mentira claramente, ¿verdad? Si ellos se dieron cuenta de esto, de que los discípulos estaban robando el cuerpo, ¿por qué no lo impidieron? Para eso los habían puesto allí, para cuidar la tumba. Aún en nuestros días sigue este afán de querer hacer que la gente no crea que Cristo resucitó. Pero la Biblia está llena de evidencias, y no nada más la Biblia. La humanidad entera fue cambiada por el hecho de que Cristo vino a este mundo, que vivió una vida intachable, que vivió una vida sin pecado, y fue a morir en una cruz, una muerte vergonzosa, dolorosa, que Él no merecía. Pero no se quedó ahí. Resucitó al tercer día, como Él mismo lo anunció antes de su muerte. Así que hoy quiero que veamos algunas evidencias de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea que, hermanos, nuestra fe no es una fe ciega. No se deje engañar, porque hay personas que dicen, los cristianos tienen una fe ciega. La fe, no. Nuestra fe está basada en hechos, en cosas que sucedieron. Nuestra fe no es un paso en la oscuridad, al vacío, no. Nuestra fe está basada en los hechos, que no nomás está en la Escritura, sino lo vemos a todo alrededor de nosotros, ¿verdad? Así que quiero que veamos algunas de estas evidencias de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La primera que quiero que veamos es el poder del Evangelio. Esa es una evidencia de que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Dice el versículo 1 y 2 en 1 Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, dice el 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿sois qué? Salvos, si no creísteis en vano. Entonces, vemos ahí, hermanos, que Pablo les dice a los hermanos de Corinto que él les ha declarado el Evangelio, que son las buenas noticias de que Cristo, el Hijo de Dios, el mismo que hacía poco tiempo había sido crucificado por los soldados romanos, por el consentimiento del gobernador Poncio Pilato, incitado por los fariseos religiosos, este mismo Cristo que fue crucificado no se quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día, como Él mismo lo declaró a sus discípulos. Esta es una evidencia bien clara de que el Señor Jesucristo iba a resucitar, porque Él lo había dicho. Mateo 12:40, mire, vaya conmigo ahí. El Señor Jesucristo, con anticipación, hablando con sus discípulos, les dice lo que iba a suceder con Él.
Mateo 12:40. La gente quería ver un milagro del Señor, querían ver señales, pero el Señor Jesucristo les dice, no va a haber más señales, ya es suficiente. Con lo que han visto es suficiente. Y luego les dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Está hablando de ese tiempo cuando el Señor Jesucristo iba a ser muerto, iba a ser enterrado, puesto en esa tumba por 3 días, ¿verdad? Y entonces esto aparentemente los discípulos se les olvidó cuando el Señor Jesucristo estuvo en el sepulcro. Ellos estaban desanimados, totalmente devastados por lo que había sucedido con el Señor Jesucristo, pero no estaban pensando en estas palabras que Él les había dicho, que Él iba a resucitar, iba a estar en el sepulcro, pero iba a resucitar. De hecho, muchos no creyeron cuando, como estuvimos viendo la semana pasada, ¿verdad?, que el Señor se apareció a las mujeres y fueron a contar y no creían. Y por fin creyeron algunos, pero uno no creyó, ¿verdad? Él dijo, hasta que no vea con mis propios ojos. Así eran los apóstoles que anduvieron con el Señor Jesucristo por 3 años en este mundo, caminando y escuchándolo, y como que no creían muy bien, ¿verdad?, en Él. Así que pues a veces somos también nosotros así, ¿verdad? Tenemos la escritura aquí que nos dice esto y esto va a suceder, y nosotros no creemos a veces. O si haces esto te puede suceder esto, y pensamos, no, a mí no me va a pasar. No, la palabra de Dios, hermanos, es verdad, es verdad. Entonces, este evangelio que Pablo predicaba es poderoso para salvar las almas de todos aquellos que creen que Jesucristo murió y resucitó para dar vida eterna a todo aquel que cree en Él como su Salvador personal. Les dice en el versículo 2, por el cual, dice, o sea, está hablando del evangelio, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. O sea, el evangelio es la explicación de lo que Cristo hizo por la humanidad, de lo que Cristo hizo por el mundo. Cristo murió y resucitó para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Pablo ahí les dice, sois salvos si no creísteis en vano. O sea, Pablo no le está dando ninguna falsa seguridad a ninguna persona. Él está diciendo, sois salvos si es que en verdad creísteis, y si no, pues no, ¿verdad? Y ahí está la clave, hermanos, ¿verdad? Porque esto es lo que hace el cambio a la persona, cuando uno pone su fe en Cristo Jesús, en lo que Él hizo. Y si en realidad creímos, somos salvos. La palabra de Dios nos afirma, nos asegura que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, que hemos sido salvos. Él perdonó. Cuando dices que somos salvos, quiere decir, si usted se pregunta, ¿salvo de qué? Pues salvo de la condenación. Salvo de la muerte eterna, salvo de nuestros pecados. Tenemos ahora vida eterna, andamos en vida nueva. ¿Por qué? Porque creímos en este bendito evangelio. Pablo llenó todas las regiones a su alrededor de este evangelio. A todas las ciudades donde llegaba, anunciaba el poder del evangelio, aún en medio de toda la oposición que tenía.
Y fíjese que no nada más eran restricciones verbales que le daban las personas, los religiosos. Usted ya se dio cuenta de todo lo que sufrió Pablo, ¿verdad? Cómo en una ocasión lo apedrearon y lo dejaron por muerto. Ya dijeron, aquí, hasta aquí llegaste, Pablito. Ahí quedó, le daban otra pedrada y ya no se movía. Ya está muerto. Pero ¿qué pasó cuando se fueron? Pablo parecía invencible, ¿verdad? Indestructible, así como los robots que sacan en las películas, ¿verdad? Que les cortan una mano y luego otra vez se les junta y todo, ¿verdad? Me imagino que Pablo ya sintió la última pedrada y el Señor lo fortaleció, se levantó y dice la palabra de Dios, se fue a otro lugar. ¿Y qué hizo? Se quedó a lamentarse por todo lo que le habían hecho. No, siguió predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque hay poder en el evangelio. Hay poder. Él sabía que un alma más podría salvarse cuando él predicaba el evangelio. Y esto debe ser nuestra meta también nosotros, de cada uno de nosotros, hermanos. Dar a conocer el bendito evangelio de salvación para que las almas conozcan a Cristo también. Hay tanto sufrimiento en el mundo, tanta miseria en el mundo, tantas cosas malas, pero todo esto se puede remediar si las personas reconocen a Cristo como su único y suficiente Salvador. Nosotros sabemos eso porque estábamos así, ¿se recuerda? Estábamos atados al pecado y estábamos ahí en la miseria, sin propósito, viviendo nuestras vidas, hasta que Dios envió un siervo, una sierva de Él, y nos predicó el evangelio de salvación. Y hay poder, hermanos, por eso estamos aquí. Por eso es que seguimos adelante y vamos a continuar hasta el final. Entonces, esa es una evidencia. Otra evidencia que vemos es el testimonio de las Escrituras. Regrese ahí, si no está en 1 Corintios 15, y vamos a ver versículo 3 al 4. Dice la palabra de Dios: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, de acuerdo a lo que dice la Biblia, ¿verdad? El Antiguo Testamento, en ese tiempo el Nuevo todavía no estaba. Dice el 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Entonces, vemos ahí otra evidencia que es el testimonio de las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras dan evidencia de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cientos de años atrás el profeta Isaías anunció la muerte de Cristo por pecadores como nosotros. ¿Cómo nos podemos explicar que un profeta cientos de años atrás haya escrito en detalle lo que iba a suceder con nuestro Señor Jesucristo? Vaya conmigo ahí a Isaías capítulo 53. Isaías 53. Versículos 6 al 8. Dice la palabra de Dios, y recuérdense, esto sucedió mucho antes de la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, ¿en quién? En Cristo, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero,
y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Sucedió esto en la vida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Verdad que sí? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues es posible porque el autor de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Y Él sabe Él sabía lo que iba a suceder con nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos viendo la evidencia del testimonio de las Escrituras. La muerte de Cristo fue profetizada. No nomás profetizada así a grandes rasgos, sino en detalle lo que pasó, lo que sucedió con Él. Fue profetizada su crucifixión, lo que le iban a hacer sus ejecutores, etc. En la Biblia hay muchos pasajes que hablan de esto. Vamos a tomar nomás unos cuantos. Salmo 22, y vamos a tomar de ahí algunos versículos. Que nos hablan de lo que sucedió a nuestro Señor Jesucristo. Dice el Salmo 22, 1: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Le suena esa frase? Cuando estaba el Señor Jesucristo a punto de morir. Dice: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación, de las palabras de mi clamor? Y luego vaya al versículo 6 al 8 de Salmo 22 también. Versículo 6 al 8 dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen o se burlan, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿No decían esto los que pasaban y miraban al Señor Jesucristo colgado en esa cruz, clavado en esa cruz? Descienda de la cruz y vamos a creer en él. A otros salvó, sálvese a sí mismo, burlándose de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 22, 16 al 18, ahí mismo. 16 al 18 dice: porque perros me han rodeado. Y cuando dice perros me han rodeado, hermanos, no se está refiriendo a las mascotitas, ¿no? Se está refiriendo a las personas incrédulas, a las personas impías que no tienen temor de Dios, ¿verdad? Así a veces la Biblia describe personas así, ¿verdad? Y por eso dice: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Y luego dice el 18: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Le sucedió esto al Señor? En detalle, hermanos, está la Escritura diciendo cientos de años atrás lo que le iba a acontecer a nuestro Señor Jesucristo. Y esto solamente son unas cuantas de las profecías que fueron hechas concernientes a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estamos viendo el testimonio que dan las Escrituras de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa resurrección de Cristo fue anunciada en las Escrituras. No se puede negar las evidencias que hay de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No podemos negarlas. Solamente un ciego que no quiera ver, ¿verdad?, que esté ahí la evidencia y no quiera verla, puede negarla. Pero si una persona es sincera
y en verdad quiere encontrar la salvación y quiere ver si en realidad Dios es verdadero y lo que Cristo dijo es verdad, si quiere la persona, hay evidencias en la palabra de Dios. Vemos el Salmo 16, 9 al 10. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. El 10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol o en la tumba o en la sepultura, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, va a resucitar, va a resucitar. Mateo 12, 39 al 40, creo que ya lo vimos, pero dice, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ya vimos la evidencia de las Escrituras, también vamos a ver la evidencia de su resurrección a través del testimonio de los discípulos, de sus discípulos. Y esto puede regresar a 1 Corintios 15 y vamos a tomar el versículo 5 al 9. Es otra evidencia que no se puede negar. Dice el 5 al 9. Y que apareció a Cefas, este es Pedro, Cefas es Pedro, el que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció ¿a cuántos? A más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí. Dice el 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces vemos el testimonio de los discípulos. Pablo dice que Cristo, después de haber resucitado, se apareció a Pedro, a Cefas, este discípulo de Cristo, quien lo había negado 3 veces por temor a morir. Ahora, después de haber visto a Cristo resucitado, se levantó valientemente y empezó a predicar el bendito evangelio de salvación. Piense conmigo, ¿qué fue lo que llenó de valor a Pedro? Siendo que ya vimos que él había negado al Señor Jesucristo 3 veces y había maldecido para que vieran que él no hablaba como ellos, que él era un pescador que maldecía. No es cierto lo que dicen, que yo andaba con él, que hablo como ellos, no. Y empezó a maldecir. Y después todos los apóstoles allá encerrados en una casa como gallinitas, ¿verdad? Y quizás no lo digo, quizás nosotros hubiéramos hecho lo mismo también, ¿verdad? Pero había temor, había miedo de morir. ¿Qué fue lo que cambió a estos hombres? ¿Qué fue lo que cambió a Pedro? ¿Qué fue lo que lo llenó de valor? ¿Qué fue lo que cambió totalmente la vida de Pedro? Lo que cambió su vida y le dio valor y quitó el miedo a la muerte fue que vio con sus propios ojos a Cristo después de haber sido resucitado. Eso fue lo que cambió totalmente su vida, lo que le dio valor para seguir adelante, aunque los fariseos le decían, ¿no te hemos dicho que ya no sigas predicando acerca de este hombre? ¿Y él qué les dijo? Es mejor que obedecer ¿a quién? A Dios que a los hombres.
Si me quieren matar, aquí estoy. ¿Por qué ese cambio en Pedro? Porque con sus propios ojos había visto al Señor Jesucristo resucitado y sabía que Él vive, que Él vivía. Eso es lo que cambia las vidas y transforma vidas de las personas. Él lo había visto crucificado con sus propios ojos y lo había visto resucitado también. Juan 21, 15 al 17, y vemos ahí, después de que el Señor Jesucristo resucitó y se le apareció a Pedro, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor. Yo me recuerdo aquí cuando el Señor Jesucristo les dijo que iba a ir a morir, que iba a morir en la cruz. Y Pedro dijo: aunque todos te dejaren, yo no te dejaré, yo voy a estar ahí contigo. Por eso el Señor Jesucristo dice: ¿me amas más que estos? Y yo pienso que Pedro se recordó de sus palabras que había dicho y cómo fracasó terriblemente delante del Señor Jesucristo. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor Jesucristo? 3 veces. Yo creo que cuando iba la segunda vez y le preguntó la tercera vez: Pedro, ¿me amas? Se recordó: 3 veces te negué yo, Señor. Sí, Señor, te amo. Te quiero, le decía él, te quiero. No con ese amor agape que Él nos ama, ese amor sacrificial. Pero Pedro le decía: tú sabes que sí, soy, mi amor es insuficiente, pero con ese amor yo te amo, ¿verdad? Eso es la convicción que da el Espíritu Santo cuando uno le falla al Señor, ¿verdad? Que uno se arrepiente, uno llora amargamente como Pedro y dice: ok, ahí voy otra vez. Esto nos da esperanza a nosotros, hermanos, de que si le falla al Señor, levántese, sacúdase, así como Pablo, así como Pedro, y siga adelante. Ahora, esto no es licencia para pecar, no es licencia para practicar el pecado, pero es una esperanza que nos da a aquellos que le fallamos al Señor, que no practicamos el pecado, pero pecamos a veces, y le he dicho muchas veces, pecamos con el pensamiento, con la vista, pero hay que continuar adelante. Vemos ahí, hermanos, lo que segunda de Pedro 1, y vamos a tomar el 16 al 17. Segunda de Pedro 1, 16 al 17. Dice Pedro en una de sus epístolas: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas o cuentos. No, dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía:
este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pedro no anunciaba al Señor Jesucristo de una manera de su propia imaginación. No, Pedro sabía lo que estaba diciendo. Él había sido testigo de todo lo que había acontecido con nuestro Señor Jesucristo. Juan es otro de los discípulos que da testimonio de la resurrección de Cristo. Una pregunta, hermanos: ¿cómo es posible que después de haber comprobado que Cristo vive, cómo es posible que se pueda vivir con temor o con incertidumbre? Si usted ya comprobó, si usted ya está seguro, segura que Cristo vive, que Cristo le salvó, ¿cómo es posible que viva en temor? No, tenemos que agarrarnos de esa evidencia que el Espíritu Santo nos da la seguridad. Cristo vive, Cristo nos salvó. Y si Cristo se dio a sí mismo por nosotros, ¿cómo nos va a dejar solos? ¿Cómo le va a dejar, ok, ahí está el camino, ahí vete? No, Él es el camino y nosotros andamos en ese camino, en Cristo Jesús. Entonces no tenemos que dejarnos de dominar por el miedo, por el temor. No, Cristo vive, hermanos, y Cristo vive y vive en nuestros corazones. Hay que continuar adelante. Hay que continuar adelante. Entonces, si Cristo vive, Él es verdadero y sus promesas son ciertas. No dude de la palabra de Dios, no dude. Aunque el mundo se esté desbaratando, como dice el canto, aunque la tierra tiemble, tenemos que adorar, tenemos que alabar. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra confianza no depende de lo que está pasando afuera. Nuestra confianza está en Dios, en Cristo Jesús. Amén. Y no importa lo que pase afuera, hermanos. No importa lo que esté pasando. Usted está seguro, segura en las manos de Dios. Y Él no lo va a dejar. 1 Juan 1 al 4. Dice: lo que era desde el principio. Este es el testimonio de Juan. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, en la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Algunos niegan la resurrección de Cristo, alegando que quienes lo vieron solo se imaginaron que lo vieron, que sus mentes los engañaron, que tenían tanto deseo de ver a Cristo que fue como una ilusión, una autosugestión. Pero ¿no se le hace curioso que más de 500 personas tuvieran esta misma ilusión o se hubieran autosugestionado ellos mismos, 500 personas a la vez? Es poco probable. ¿Fueron todas engañadas por sus mentes? ¿Se sugestionaron todas al mismo tiempo? No. La realidad es que Cristo resucitó y de eso es que dieron testimonio sus discípulos, que dieron sus vidas por predicar el Evangelio. ¿Quién está dispuesto a ir a morir, ir a la muerte por una mentira? ¿Usted
¿estaría dispuesto a morir por algo que usted sabe es una mentira? Lo dudo, ¿verdad que no? No. Pues todos los apóstoles dieron su vida. ¿Por qué? Porque sabían que esto no es una mentira. Esto es la verdad. La verdad. La última evidencia que vamos a ver ahí, hermanos, es el testimonio de una vida transformada, versículo 10 al 11 de 1 Corintios 15, versículo 10 al 11. Dice la palabra de Dios: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Entonces, vemos ahí el testimonio de una vida transformada. Pablo, el enemigo número 1 de la iglesia de Cristo, el cual iba respirando amenazas contra los discípulos, tuvo un encuentro con Cristo, ese Cristo resucitado. Ese fue el encuentro que transformó toda su vida. Pasó de perseguidor a ser perseguido por predicar a Cristo resucitado. ¿Cómo explicamos este cambio? Esta vida transformada. Hay poder en Cristo Jesús, hermanos. Hechos 9, 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Cuántas personas están dando coces o patadas contra el aguijón? Que la evidencia es clara. Ellos entienden claramente, pero dicen: no, todavía no. Ya que esté más viejo, entonces sí. Ya que esté como tú de viejo, entonces sí voy a creer en Cristo. Sí voy a entregar mi vida a Él. Está dando patadas o coces contra el aguijón. Contra ese pico que se está haciendo daño solo o sola. Ya reconozca que Cristo es el único que le puede dar la paz y la salvación de su alma, y que para vivir una vida que usted ni se imagina que existía, una vida llena de gozo. ¿Nos gozamos los cristianos? Amén. Y no necesitamos de otras cosas, ¿verdad? Para estar gozosos. No necesitamos drogas, ni alcohol, ni nada de eso. Ese gozo que el cristiano tiene es un gozo interior que nos da el Espíritu Santo. Problemas sí hay, no les vamos a mentir a nadie, ¿verdad? Dificultades hay, desacuerdos hay, sí, pero ese gozo no se termina. Ese gozo sigue adelante. ¿Por qué? Porque ese gozo viene del Señor Jesucristo. Uno de los apóstoles del Señor Jesucristo, Tomás, a pesar de haber andado con Cristo y haberle escuchado decir lo que iba a suceder a él, no creyó cuando los demás discípulos le dijeron que Cristo resucitó. Pero una vez que lo vio, su vida fue transformada por completo. Cuando lo tuvo enfrente de él, cayó de rodillas ante Cristo y lo confesó como su Señor y su Dios. Juan 20, 28 y 29. Dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío.
Cristo le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Porque me viste, si no, no hubieras creído. Incrédulo, le dijo, ¿verdad? Y luego dice estas palabras que es para todos nosotros. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El Señor Jesucristo le llama a usted, hermano, a mí, bienaventurados, porque con nuestros ojos físicos no hemos visto a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero aún así, sin haberlo visto, hemos creído a causa de la evidencia que hay en la palabra de Dios. Y Dios dice, le llama a usted bienaventurado, bienaventurada, bendecidos por haber creído en el único Hijo de nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir por nuestros pecados. El hecho es que una vez que los discípulos comprobaron que Cristo resucitó, sus vidas fueron cambiadas. Todos ellos murieron como mártires por el testimonio de Cristo. Todos ellos, menos Juan, quien fue desterrado a la isla de Patmos, donde Dios le reveló el libro de Apocalipsis. Pero aunque no fue muerto, no fue martirizado o no lo mataron, pero imagínense una vida desterrada en esa isla solitaria, él queriendo compartir la palabra de Dios y fue desterrado allá. También fue un sufrimiento grande, pero Dios lo usó grandemente ahí en ese lugar. Le dio el libro de Apocalipsis. Vemos entonces, hermanos, que el testimonio de una vida transformada no se puede negar. Hay poder en Cristo Jesús, quien sigue salvando almas y transformando vidas. Por eso usted siga adelante fielmente sirviéndole al Señor, no se aparte de Él y viva una vida ejemplar para que sea un buen testimonio a las personas allá afuera. Quizás no le van a creer cuando usted les dice, mira, la Biblia dice esto, pero lo que no pueden negar es su vida transformada. Lo que no pueden negar es de que lo conocieron siendo un borracho, un mentiroso, un ladrón quizás, y ahora es un hombre honesto, una persona temerosa de Dios. Eso sí, no puede negar nadie. Entonces, hay poder, hermanos, en una vida transformada. No dejemos de anunciar este bendito evangelio, hermanos. Este evangelio que salva almas y cambia vidas. Si Cristo ha cambiado su vida, no se quede callado o callada. Dígale a otros que hay poder en Cristo para salvarles y darles vida eterna. Él quiere salvar almas. Él quiere dar sanidad en las vidas de las personas. Pero muchas veces las personas quieren ver a ver si es cierto, ¿verdad? Quieren ver, pues ahí es donde entra el testimonio de nosotros. Que veas, mira, yo estaba igual o estaba peor que tú, pero mira, ahora el Señor me ha cambiado. Para que ellos también quieran tener lo que usted tiene. Hay poder en Cristo Jesús. Y la resurrección, hermanos, es algo verídico, que se comprueba no nada más con la Escritura, sino hay muchas evidencias, pero la más grande es su vida, que ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo. Pero esta clase de vida solamente se vive si usted ha puesto su fe y confianza en Cristo Jesús. ¿Quiere empezar a vivir una vida nueva? Le voy a dar una oportunidad, le voy a decir cómo le haga. Usted necesita perdón de pecados. Usted necesita salvación de su alma. Reconozca que ha pecado y dígale, Señor, yo reconozco que he pecado. Reconozco que necesito salvación de mi alma. Perdona mis pecados, salva mi alma. Si usted le pide al Señor Jesucristo esta petición y le dice, sálvame, Señor, dame vida eterna, en ese momento el Señor Jesucristo cumple su promesa y le salva.
y de ahí en adelante usted empieza a vivir una vida nueva. Busque una iglesia donde donde le sirva a su Señor y donde empiece a congregarse. Busque una iglesia donde prediquen la palabra de Dios y va a ver usted esa transformación que empieza desde el momento que usted entrega su corazón a Cristo. Que Dios le bendiga.